porque tu palabra es lumbrera al camino, Señor del cielo. Tu palabra, como lo dice el libro de los Salmos, el Salmo 19, Señor amado, tu palabra es luz, tu palabra es consuelo, tu palabra es, Dios mío, ese manual precioso que nos has dejado para caminar, Señor amado Rey. El salmista decía, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor amado. Señor, alúmbranos con tu palabra, Señor. Es necesaria la palabra de Dios para este tiempo, para estos días, Dios mío, para este mundo que constantemente está cambiando. Pero hay algo que no cambie, no cambiará, y es tu palabra, Señor amado. Tu palabra dice, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Señor, te damos gracias, poderoso Dios, por tu misericordia. Es por ella que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tiempo es valioso, mi hermano, así que yo quiero que usted esté conectado con la palabra. Quiero que por favor tenga en su mano la Biblia. Amén. Qué bendición que está usted aquí. Nuestro deseo como ministros es que más hermanos se vinculen a esta reunión. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque el domingo se recibe una palabra fresca, una palabra que redarguye, una palabra que libera, pero estamos tratando en lo posible que el miércoles sea una reunión más doctrinal. ¿Cuántos dicen amén? Una reunión donde se enseñe no la leche espiritual, sino ya términos más maduros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces, hemos entrado ya en una serie de la cual trata de los 5 ministerios. Amén. Sí, el pastor tiene un título. ¿Cómo es el título que dijiste al inicio? La iglesia para los tiempos de hoy. Quiero explicarles también algo importante. Las épocas van cambiando, las generaciones van cambiando, pero como lo dije en la oración, lo único que no cambiará es la palabra de Dios. Lastimosamente, mira hermano, el mensaje es el mismo. El mensaje es ¿cómo te explico? ¿A qué nos mandó el Señor? A dar las buenas nuevas. Pero no tenemos que comprometer el mensaje para adaptarnos a una cultura o a una sociedad que quieren que le prediquen de esto, mas no que le prediquen de lo otro. ¿Cuántos están entendiendo? Y lastimosamente me doy dado cuenta que muchos de los ministros han caído en este grave error de caer en el lazo de comprometer el mensaje para que no se dé lo que se tiene que dar bíblicamente hablando. Solamente tomo una referencia. En una iglesia muy grande de los Estados Unidos, un predicador se atrevió a decir las siguientes palabras: sé que la inmoralidad y el adulterio es pecado, pero yo no voy a predicar de eso. Imagínense, comprometió el mensaje, hermano amado, solo para hablar una palabra de prosperidad y una palabra que únicamente satisface el deseo carnal. Porque no entendamos, partamos de algo, no malinterprete el deseo carnal solo con el índice sexual, sino también con el índice de satisfacer el tener, y como ya lo había dicho antes, colocaron un camino de oro para llegar al cielo, hermano amado. Cuando el Señor dijo en su palabra, ancho es el camino que lleva ¿a dónde? Pero angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Cuántos desean el camino angosto? ¿Cuántos desean pasar por esa puerta estrecha? Hermano amado, si usted está seguro, está dispuesto a abandonar las cosas que le impiden entrar por la puerta estrecha. ¿Cuántos dicen amén? Tomo solo una ilustración. Cuando una persona, estamos hablando de ministerio, dicen amén, y ministrar, en lo que yo he sabido, es la capacidad de poder compartir algo para otra persona. Estoy ministrando, estoy dando de lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si somos una iglesia que no se atreve a darle a otros lo que Dios ha dado, comenzamos a sufrir una enfermedad espiritual que se llama la obesidad espiritual.
y son hermanos gordos en el espíritu, y yo oro, y yo hablo en lenguas, y yo leo, y yo esto, y son tan gordos espirituales. No estoy hablando de físicos, ¿sí? Espirituales. Se enorgullecen, se embarnecen, mejor dicho, ninguno como ellos. Entonces, a la hora de pasar por la puerta estrecha, ¿cómo van a quedar? No pueden pasar. No pueden pasar. Porque no han compartido, no han sido obedientes, no han ido a dar, ¿qué? Las buenas. A lo que hemos sido llamados nosotros universalmente es a compartir las buenas, ministrar las buenas nuevas de Jesucristo. Usted y yo hemos sido llamados para ministrar. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo tiene un orden. Todo Dios lo deja ordenado. Amén. Quiero que por favor vayamos a la Biblia, al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Voy a contextualizarle algo de los Efesios para entender más de lo que el Señor nos quiere decir. La carta a los Efesios, hermano, el tema general de esta carta es la unidad de la iglesia. Escriba eso. El tema principal de esta carta es la unidad de la iglesia. Amén. Pablo estaba teniendo un problema con esta iglesia, y no solo con esta, sino en la mayoría de iglesias a las que Pablo fundó sucedía un fenómeno raro, y es que la iglesia comenzaba a tener divisiones y contradicciones entre ellos. Le pongo un ejemplo: la bendecida iglesia de Corinto. Era una iglesia tan bendecida que tenía dones, que tenía diáconos, que tenía ministros, pero era una iglesia que se mataban los unos a los otros. No en términos físicos, pero sí tenían demasiadas disputas, contiendas, ¿sí? Y la Biblia dice que cuando usted habla mal de su hermano, usted está matando a su hermano. Y eso estaba pasando allá. Pero en Éfeso pasaba algo también muy controversial, y es que en Éfeso tenían en la provincia de Éfeso una estatua que se llamaba Diana de los Efesios, y era una estatua de una mujer con enormes senos, pero senos por todas partes. Pablo, cuando funda la iglesia, ganó gente gentil o paganos, porque esa es la traducción oficial, ¿sí? Gentil en sí significa pagano, ¿sí? Los paganos, ellos comenzaron a venir a Cristo, pero venían a Cristo con esas cosas, adorando ¿a quién? A la diosa Diana de los Efesios. Y era una forma muy rara de adorar, porque pues según los analistas históricos, quien adoraba a Diana tenía que tener intimidad con una mujer en el templo delante de la estatua. Sí, creo que era una forma para adorar, y habían mujeres que se ofrecían para ello a cambio de. Entonces el devoto de Diana: no, voy a ir a adorar a Dianita, feliz, contento. Claro, Pablo tuvo que lidiar con eso, pero afortunadamente la gracia alcanzó a la gente de Éfeso, y hubieron personas que aceptaron a Jesús en su corazón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y se fundó la iglesia. Se fundó una iglesia en una situación muy difícil, hermano. Pase lo que pase, digan lo que digan, en el lugar donde sea, si Dios se mueve, ahí hay una iglesia. No, es que en ese lugar, mire, a Pablo no le tocó lugares fáciles. En Éfeso era un lugar muy difícil, porque venía gente de muchas partes, al igual que en Corinto, ¿sí? Son zonas muy difíciles. Pero, ¿qué estaba pasando en Éfeso? Que la iglesia se formó, y sucedía lo que sucedió en Tesalónica, lo que sucedió en Corinto, en algunas partes, no sé si, sí, creo que también pasó lo mismo. Y era que los hermanos judíos, los del linaje de David, que aceptaban a Jesús en su corazón, llegaban a hacerle el feo, discúlpeme la expresión, a los hermanos en Cristo que no eran judíos. ¿Me estoy haciendo entender? Los llamados gentiles, sí, que su traducción original es paganos. Ellos les decían los paganos. Ahora, pasaba que cuando un gentil aceptaba a Jesús en su corazón, decía: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Llegaban los hermanos judíos: oiga, ¿y usted ya se circuncidó? ¿Usted está guardando la ley de Moisés? Y había una controversia, y ya los judíos: no, es que nosotros sí somos.
y ustedes no, ¿sí? Y había una controversia ahí, había un malestar. Y comenzaron a haber divisiones y todo lo demás. Y a Pablo escribe esta carta, si no estoy mal, desde la cárcel. Comenzó a escribirla y creo que se la manda con Timoteo. Timoteo era su mensajero personal, ¿sí? Sucede que había esa problemática, entonces Pablo enfatiza la carta de Éfeso para que esas discordias se acaben y haya entre ellos una, diga conmigo, en la unidad, dígalo fuerte, en la unidad hay poder, hay poder, se necesita estar unido, amén. Una corta ilustración, un león se quería comer 3 toros, unos toros grandes, ¿sí? Y resulta que él, ¿cómo me hago para comerme estos 3 toros? Y vio que, y saben que cuando una fiera va a cazar, espera que una esté solita del rebaño, ¿cierto que sí? Pero este león fue más astuto, vio que uno de los toros estaba solo y se le acercó y le dijo: oiga, toro, usted sabía que esos 2 están hablando mal de usted, hablan y rajan de usted, que usted se come todo el pasto y que usted no les deja nada. Estos sinvergüenza, gracias león, gracias, deje y verá que me voy a vengar. Y cambió con los otros toros. Al otro día vio a otro toro solo y le dijo la misma retahíla, y ese otro toro bravo, y así sucesivamente con los 3 toros los engañó, y esos 3 toros se agarraron a pelear entre ellos y se mataron. Almuerzo gratis. La Biblia dice que el león, que Satanás es como un león rugiente que está buscando ¿a quién? Pero Jesucristo es el león de Judá. ¿Y qué? Es mayor que él, pero hay que tener cuidado. El Señor dice, Él es como león rugiente buscando a quien devorar. Si hay algo con lo cual el enemigo quiere acabar una iglesia, hermano amado, si estamos en tiempos de hoy, es que haya una desunión. Hermano amado, cuando la iglesia no se empata, yo le he dicho a usted que yo me impresiono en un día como hoy, en semana. Usted pasa por una iglesia donde no se predica la sana doctrina, donde no se está hablando la verdad, y es lleno un día en semana, gente con overola ya parada, ahí, Dios mío, pero ¿por qué? Yo me pregunto ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque aunque están escuchando algo que no es cierto, algo que no es bíblico, hay algo en ellos que sí lo hay, en otras iglesias de sana doctrina no tienen, y es la unidad. El Señor dice, estén perfectamente ¿qué? Unidos. Y si usted mira desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra unidad recalca la Biblia, hermano amado. ¿Qué está pasando hoy? Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu. Leemos la palabra de Dios ahora sí. Voy a comenzar a predicar. Leemos Efesios capítulo 4, en el versículo 11, y dice: y Él, o sea el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿cómo los llamó? ¿Y qué más? Y a otros evangelistas, y a otros pastores, ¿y qué más? Y maestros. Bueno, si hay algo que a mí es lo que me gusta es enseñar de lo que Dios me ha dado, lo que yo he conocido. Según algunos teólogos dicen que a este pasaje le agregaron una I, ¿sí? Hay pastores, no quiero que ahorita usted entre en controversia, no, hay eruditos de la Biblia que dicen que no son 5 ministerios sino 4. Porque según ellos dicen que cuando dice pastores y maestros, la traducción original era pastores maestros. Pero no vamos a entrar en esas, decía un predicador que quiero mucho, en esas discusiones bizantinas. Si son 5, son 5, no se preocupe por eso, ¿sí? Son solamente cosas que quiero que usted tenga en cuenta para que usted aprenda. ¿Por qué? Bien. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, todos con una diversidad ministerial para un solo objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un objetivo especial. Los 5 ministerios, seguimos leyendo la palabra de Dios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver en la palabra de Dios que los 5 ministerios son para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Para eso es el ministerio. Ahora, la Biblia solamente me habla de ¿cuántos ministerios? 5. ¿Sí? 5. Pero hemos tenido una muletilla por ahí, bueno, aunque eso también es controversial, ¿sí? Porque a todo le estamos llamando ministerio. Y está el ministerio del aseo, por allá uno nos salió que con el ministerio del humor, ¿sí? Y el ministerio y a todo, bueno, algunos hermanos lo tienen porque estoy compartiendo algo de lo que Dios me da, pero en sí bíblicamente hablando, ¿cuántos ministerios hay? 5. Y una persona dijo una vez, no son ministerios, son equipos de trabajo. Está el equipo de danza, está el equipo de audiovisual, ¿sí? Pero a todo le estamos llamando ministerio, ¿sí? No, solamente ¿cuántos? 5 ministerios, nada más. Y está el ministerio de esto, el ministerio de lo otro, y ministerio. Uy, bien. Ahora, los ministerios en parte son para la edificación, pero hay algo más, también son para la madurez del cuerpo de Cristo. Se necesita madurar. Dígale al que está a su lado, hermano, madure. Los 5 ministerios también sirven para el fortalecimiento doctrinal. Si no hay maestros de la palabra, ¿qué podemos hacer? Según el pastor, el miércoles pasado tomó una cita bíblica de Hechos donde hablaba de que en cierto lugar habían profetas y ¿qué más? Maestros. En la Biblia también me muestra que en Berea, si no estoy mal, una provincia de Berea, cuando llegaba un predicador, ellos llegaban y escudriñaban el mensaje. Venga, vamos a mirar si lo que usted está diciendo es cierto. También me hablan de un gran predicador llamado Apolos. ¿Se han escuchado a Apolos? Pero Apolos tenía un problema. Apolos estaba predicando solo el arrepentimiento de Juan, estaba desactualizado. Y una pareja de hermanos, de esposos, que lo vieron y lo dijeron, no, venga, es que usted está en el fuego, hermano, pero a usted hay que actualizarlo. Ya el Señor vino, ya murió, ya se fue y viene pronto. A usted le falta bases. ¿Son necesarios los maestros? Amén. Son necesarios los maestros, ¿sí? Gloria a Dios por esos maestros de la palabra, por aquellos que escudriñan, aunque lastimosamente hay maestros que están entrando en conflictos doctrinales y hay mucha serie de cosas a las cuales mucha gente queda confundida. Porque en internet tal predicador dijo esto, entonces el otro le contradijo y este le dijo, sí, es que yo fui al seminario, es que yo soy seminarista, no, yo fui solo instituto bíblico y un montón de roces y estas cosas. Y utilizan las plataformas digitales no para predicar un mensaje, pero sí para avergonzar al que se equivocó. Sí. Y además he tenido que ver pastores de renombre pidiendo perdón porque en cierto momento se equivocaron a la hora de dar un mensaje. Es que somos humanos, ¿sí? Usted y yo nos podemos equivocar. Y el Espíritu Santo le redarguyó a este varón y dijo, no, mire, yo entiendo que me equivoqué, dije esto, dije eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces el orgullo, el ego no me hace ver en el error en el que estoy. Por eso el Señor dijo, escudriñen ¿qué? Las escrituras, hermano, escudriñar las escrituras. Entonces, si la iglesia necesita madurar, ¿qué le hace falta a la iglesia? ¿Que hayan qué? ¿Y qué más? ¿Saben algo? Esos dones ya Dios los regaló. ¿Cuántos dicen amén? Dios repartió los dones, ¿sí? Dios repartió los dones. Cuando yo salí de la clínica hace poco, llegué con un hipo a la casa. Yo no sé si fue el antibiótico, pero yo parecía un sapo. Y le dije a mi esposa, amor, ore. Y yo ya había orado y nada. Y era orando, Señor, en el nombre de Jesús, y nada.
hubo una noche que me tocó quedarme en la sala porque no podía dormir, el hipo no me dejaba dormir, yo me quedaba dormido y el hipo me despertaba, un hipo cansón, y le dije a mi mujer, a mi esposa, mi amor, ore, y ella extendió su mano, oró, y al momentico el hipo se fue. Y le dije, amor, ¿usted tiene don de sanidad? Porque hay cosas que tenemos ahí y ni siquiera sabemos si están, pero están. Amén. En usted puede haber un ministerio fuerte de parte de Dios. Amén. Sino es que a veces las situaciones nos hacen creer que no, es que yo sí soy capaz, no, es que yo sí puedo. Mira, hermano amado, todos los que alguna vez comenzamos a predicar la palabra de Dios, la primera predicación no fue la mejor. Un cantante dijo, tranquilo, todos comenzamos cantando feo. Yo no sé si a usted le pasó, pero hay gente que dice lo siguiente: cuando yo prediqué la primera vez, tenía un sermón como de 2 horas, el pastor. Tenía puntos, mejor dicho, punto tras punto, hasta puntos suspensivos tenía ahí. Pero lo dije en 3 minutos, pastor. Y yo no sé a qué hora dije todo eso, y yo no sé si los hermanos se entendieron, pero ¿saben algo? Así se forman los buenos predicadores. Yo conocí otro más letal todavía. Le predicaba al ganado, le predicaba a las vacas. Era un pastor de campo, hoy está en Estados Unidos, pero este hombre de Dios tiene una palabra, hermano, impresionante. Yo me deleito al escucharlo porque es tan sabio a la hora de predicar la palabra. Uno gusta esa palabra. Y este hombre comentaba que su primera iglesia fue un corral ahí, un ganado. Y digan amén. Sí, y las vacas hacen amén. Pero él se fue puliendo poco a poco, y cuando por fin le tocó predicarle no a ganado, sino tal vez a gente, ya se formó como un gran predicador. Hermanos, los dones están. ¿Cuántos dicen amén? Los ministerios están. La iglesia tiene que tener la fe y la certeza de que sí hay dones. Yo sé que el deseo de muchos pastores aquí, de los que han pasado, es que de entre la congregación se levanten ministros de la palabra, evangelistas, gente que le crea a Dios, hermano, gente que le crea a Dios, gente que está ahí conectada con el Señor. Hermano, hay otro punto importante. Bueno, son 5 ministerios, vamos a recordarlos. Quiero que tomen, hagan así su manita. Hace rato escuché esta ilustración, espero hacerla bien, ¿sí? Pero según esta ilustración, no baje la mano, no le dé pereza, hermano, la pereza es del diablo. Tenga la manito ahí. Aquí vemos que hay ¿cuántos dedos? Vamos a hacer de cuenta que estos son 5 ministerios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dice por aquí que el primer ministerio es ¿el qué? El apóstol. No es porque todo es chévere, todo bien ahí, no, ya les voy a explicar por qué. Está el profeta, ¿cierto que sí? Está el evangelista, está el pastor y está el maestro. El maestro, sí, bueno. El apostolado o el ministerio apostólico, según lo que dicen, según lo que he escuchado y lo que vemos en la Biblia, está conectado a los demás ministerios. Hay quienes dicen que para usted ser apóstol tiene que tener estas habilidades, estos dones. Bueno, sí, está conectado. Sí, está conectado. Bien. El profeta, el que le dice a usted, así dice el Señor. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo más bueno? Que está conectado con la palabra. No es el que dice, Dios me dice que usted mañana debe de traerle un mercado. No, eso no es profecía, hermano. Porque ya por ahí hay una iglesia que todo es profecía y eso es un centro de adivinación cristiana, hermano. Eso no es profecía, eso es diabólico, hermano. Y son profecías ahí. ¿Y saben algo? Algunas se cumplen. Sí, algunas se cumplen. ¿Y por qué se cumplen? Porque es adivinación, hermano. ¿Sí?
Por ahí salió una señora loca diciendo que para ayer iba a temblar yo no sé en dónde, y un terremoto y todo el mundo tembló. Pero eso profetizó una cosa catastrófica, hermano, pero lo más tremendo es que la Biblia ya me lo había dicho antes, hermana. La Biblia me dice en Mateo 24 que todo esto ha de acontecer, así que no es nada nuevo. Ya hace rato escribió esa profecía, no se preocupe. Ya. Sigue este dedito. ¿Quién es? El evangelista, que es el más visto. El evangelista es alguien que no se queda quieto, sino es visto. ¿Por quiénes? Por las multitudes. Y qué bendiciones son ministerios evangelísticos que hay. Bueno, ahora las cosas han cambiado. Antiguamente el evangelista era una persona que se montaba en una tarima y ¿qué? Hablaba un mensaje ¿cómo? Evangelístico. Un mensaje que era visto por muchos. Amén. Le voy a invitar a que se lea un libro que se llama El progreso del peregrino. Qué obra tan hermosa. Léaselo. Y hay una película también, una nueva y una viejita. Bueno, la nueva, como cosa rara, la dañaron en algunas cosas, pero el libro es hermoso, ¿sí? Y evangelista ahí es alguien que lleva el mensaje de salvación, pero es alguien que no se esconde, sino que es como, es visto, ¿sí? Y de eso vamos a profundizar un poco más. Está el pastor. Aquí, ¿qué se pone cuando uno se casa? Está comprometido ¿con quién? ¿Con quién? Con la iglesia, ¿sí? Y entre el pastor y el evangelista hay una controversia, porque el evangelista es vayan a evangelizar, salgan, y el pastor no venga, quédese que me quedo sin rebaño, ¿sí? Pero ese es el evangelista, le gusta ese fusivo. Ahora los ministerios evangelísticos son muy recursivos. Están los grupos de crecimiento integral, una forma de llevar el mensaje. El grupo GCI, el grupo de crecimiento integral, no es únicamente para hablar cosas, no, venga, contemos de la novela, no. Es hablar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje debe de ser cristocéntrico, de una manera estratégica para poderle llegar a la gente, no mandándolos al infierno, pero sí hablándoles de Cristo y después decirle que el infierno es real, ¿sí? Porque a veces pasa, le sucede que le damos primero el seco y luego la sopa. No, démosle la sopita primero y luego el seco, porque hay una madurez espiritual para todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? Está el pastor y está el maestro, ¿sí? El maestro quizás es el dedo más pequeñito, pero es aquel que te escudriña los oídos y te dice las cosas como son. Wow. Un apóstol que no tenga la guianza de un maestro. Los apóstoles tuvieron uno, ¿cómo se llamaba? Claro, el mejor maestro. ¿Cuántos creen que él es el mejor maestro? ¿Y saben algo? Era un maestro tan chévere que cuando él predicaba y sus apóstoles no entendían, él llegaba y los venga, les explico a ustedes aquí porque ustedes no entendieron, ya vi que no la cogieron. Era personalizado. Amén. Bien, hay una controversia allí de algunos estudiosos de la Biblia, y se preguntan si el ministerio apostólico sigue siendo vigente para este tiempo o fue algo que ya caducó en una época. ¿Ustedes qué opinan? No busco controversia, solamente pongo puntos de vista. Hay quienes dicen que no, que ya los apóstoles, que ya el ministerio apostólico ya tuvo un tiempo cuando se estaba formando la iglesia, ¿sí? Pues estoy hablando de los puntos de vista. No se vaya a poner así, es que no. Hay que tener cuidado con esto. Pero hay mucha base bíblica sobre ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos a mirar y hacemos la pregunta, si hay vigencia del apostolado ahora, yo me pongo a mirar los apóstoles de este tiempo con los apóstoles de antes, y hermano precioso, por ahí escuché que en cierto país cristiano, ¿sí?, hay un hermano que dice ya salió una nueva, ya no son apóstoles, ya son patriarcas.
Los ministros nos molestamos y decimos, hola querubín, hola patriarca, hola arcángel, porque ya están en un nivel. Mijo, ¿y usted cuándo escribió una carta? Y hay una enfermedad de apostolitis, donde ya no son, bueno, ¿y quién lo llamó a usted o sea, quién lo nombró apóstol? No, yo pagué por allá una platica, unos dolaritos, y me ungieron y me dieron un diploma y posé para la foto y ya soy pastor, ya soy apóstol. ¿Y cuántas iglesias ha fundado? Ni una, pero soy apóstol. O sea, hay que tener cuidado con eso. Dicen que no, que el ministerio apostólico caudicó, solamente fueron los 12 y ya. ¿Sí? Y hay mucha referencia bíblica. Otros dicen que no. Otros dicen que no, el Señor sigue llamando a sus apóstoles, sigue llamando a sus ministros, a sus siervos, pero la Biblia también me habla de que hay unos ciertos parámetros o unos requisitos bíblicos para saber si esa persona es apóstol o no. Escúchenme, en el tiempo de la iglesia primitiva habían unos amigos que se hacían pasar por los apóstoles, y habían hermanos que tenían discernimiento y les decían, no, tú no eres de los apóstoles, tú no eres fulano de tal, no estás hablando lo que es. Y se hacían llamar como apóstoles. Hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser ¿qué? Mire, si leemos la palabra de Dios, creo que es en el Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 14, el Señor nombró a 12 y los llamó ¿cómo? ¿Y quién los llamó? ¿Y ellos pagaron la credencial? No pagaron nada, hermano. El único precio que pagaron fue dejarlo todo por Cristo. Ya. ¿Cuántos dicen amén? Dejaron todo por Cristo. Y habían muchos discípulos. No piensen que Jesús solamente caminaba con 12, no, habían muchas personas detrás de Jesús. Yo la llamaba la iglesia andante. Jesús caminaba y la gente detrás, y alabanzas y todo eso, está chévere. Caminatas con Jesús. Y Jesús hacía un alto y predicaba y la gente gozosa y había alimento. ¿Cierto que sí? Pero dentro de toda esa multitud hubo una ceremonia especial. Dijo, vengan acá ustedes van a estar conmigo, un grupo cerrado, un grupo cercano, un GTC, para estar más cerca. Yo necesito de su compañía. Y dice la Biblia, para que estuvieran con él. Amén. Pero hay un requerimiento para el apostolado. Bueno, unas funciones apostólicas, según lo que es hablado, es la persona que tiene la capacidad. Por ejemplo, hablemos de algo. La palabra apóstol en el griego es apóstolos, que quiere decir embajador, quiere decir enviado, quiere decir mensajero. ¿Sí? El apóstol. Eso es el ministerio apostólico. Pero escuchaba que también son las personas que tienen la capacidad o tenían la capacidad de llegar a un lugar y fundar una iglesia. Y tú miras en Hechos y se fundaron varias iglesias. La iglesia en Jerusalén, que fue una de las más fuertes, pero después fue una de las más débiles. ¿Sí? Y tenían hasta superintendente y todo. ¿Sabe quién era el superintendente de esa obra? No era Pedro, era Santiago. Era el encargado, él era el duro ahí, digámoslo así. Pedro no, Pedro iba allá. Pero el que se quedó en Jerusalén fue Santiago. ¿Sí? Era el encargado ahí. Había otra iglesia muy poderosa también en Antioquía. No en Antioquia, hermano, Antioquía. Y comenzaron a abrirse obras, y estos personajes tenían la capacidad de llegar a un lugar y levantar ¿qué? Pero había algo importante. El apóstol no se quedaba ahí toda la vida. El apóstol máximo se quedaba 2, 3, 4 años fundando una iglesia, pero en ese proceso el apóstol tenía la capacidad de formar un liderazgo, de formar una persona indicada para seguir la obra en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Un apóstol tiene la capacidad de formar un equipo. Amén. Y de ahí instalar iglesias hijas. Entonces tenían esa capacidad. ¿Sí? Entonces ahí donde viene la controversia. Bueno, pero si hay personas que tienen también esa capacidad, ¿no es un ministerio apostólico? Entonces ahí viene la otra contraparte, ¿cierto que sí? Pero no vamos a entrar en ello.
quiero explicarles más en todo la esencia de lo que es el ministerio apostólico. Ahora, los apóstoles, para poder ser reconocidos como apóstoles, no tenían que pagar la credencial, los $3,000, no, eso no. Primero, quiero que por favor tengan presentes estas citas. Alguien que por favor busque Hechos capítulo 1, versículo 22. Yo le dije a usted, traiga su Biblia. Yo miro el tiempo. Tenemos algunos minutos. Hechos 1, 22. Otro me va a buscar Hechos 10, 39. Ya, hermano, espera un momento. Ya te digo cuándo lo leemos. Hechos 1, 22. Otro me busca. ¿Quién me busca? Hechos 10, 39. La hermana Elizabeth. Primera a Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿Quién dijo yo? El hermano Javier busca Hechos 1:22, la hermana Elizabeth Hechos 10:39. Necesito que alguien me busque Primera Corintios 9, versículo 1. ¿Quién dijo yo? La hermana Elizabeth Gutiérrez. Y me buscan por favor alguien que me busque Primera Corintios 15, versículo 7. ¿Quién dijo yo? La hermana Melissa. Bien. Primer lineamiento o primer requisito es que, según lo leído, la persona para ser apóstol tenía que haber sido testigo ocular de Cristo. Vamos a leer qué dice la Biblia. Hechos 1:22, ¿qué dice, hermano Javier? Joshua, pone el 21 para contextualizar algo. Bien, dice, es necesario pues de que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Siguiente, leemos nuevamente el 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Siguiente. Y señalaron a dos. ¿A quién? Llamado, no Barrabás, Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. ¿Y a quién más? Tocayo de mi hijo, Matías. Siguiente. Y orando dijeron, tú Señor que todo lo conoces, los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido, ¿sí? Para que tome parte del ministerio. ¿Y qué más? De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Siguiente. Y le echaron suertes. ¿Y qué más? Bueno, ahí hay otra parte controversial, ¿sí? Bien. Pero partamos de algo. Según el requerimiento es que fuera testigo desde el bautismo de ¿quién? De Juan, que haya acompañado a Cristo. Mire, yo vi cuando él había sido testigo de esos milagros. Mire, y hubieron varios candidatos, ¿sí? Y habían dos, José y ¿quién más? Y Matías, ¿sí? Pero entonces, tengamos presente esta cita por algo. Yo le dije que hay algo controversial ahí. Dice, primer lineamiento es que tiene que haber sido testigo ocular de Cristo, pero también ser testigo de su resurrección. Amén. Entonces, si estamos hablando en parámetros actuales, bueno, ¿y usted cuándo estuvo allá? ¿Ven a lo que me refiero? El apóstol, pero usted era el apóstol, ¿no? Y les molesta que uno le diga, no, llámame apóstol. Y apóstol. No sé quién le impuso manos, pero está el apóstol. Segundo requerimiento. Había que comprobar su apostolado. Quiero que por favor, no, perdón, no. Yo dije otra cita, Hechos 10:39, hermana. Fuerte. ¿Quién estaba hablando ahí?
¿Cómo? Pedro. ¿Y quién fue Pedro? Un testigo, un testigo, un testigo. Él compartió y él vio, era apóstol. Apóstol. Amén. La siguiente cita, ¿quién tiene 1 Corintios 9:1? Bueno, yo creo que esa cita ahí está como... No. Es que, espérame un momento, es que aquí hay que, gracias pastor. Pablo está hablando de una manera irónica aquí y está utilizando ciertas preguntas. Lo que pasa es que en la carta a los Corintios, la primera carta, estaban menospreciando el llamado apostólico del apóstol Pablo. Ya se lo voy a explicar. Él dijo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús al Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí hay un punto importante, es que en Corinto estaban diciendo, pero es que Pedro, Pedro sí caminó. Por eso les dije que tuviéramos presente la primera cita cuando escogen a Matías. ¿Por qué? Porque es que aquí Pablo está defendiendo su ministerio, ¿sí? Pero entonces decían, pero es que usted no caminó con el Señor, usted lo que hizo fue tirarnos piedra. Pero qué encuentro tuvo él con Jesús. Para mí es hermoso, hermano amado. ¿Y saben algo? Fue un encuentro muy rápido, porque la Biblia dice que el Señor se le apareció resucitado. Y él no tuvo cuestionamientos, y el Señor no tuvo que multiplicar los peces, y el Señor no, él solo con verlo, ya, usted es Jesús, usted es el Señor. Dice que se postró y le dijo, ¿qué quiere que yo haga? Estuvo un contacto con el Señor tan veraz, hermano, que ese hombre no fue el mismo. Los demás tuvieron que esperar 3 años y medio. Y dudaban todavía, hermano, dudaban. Pregúntale a Judas, pregúntale a Tomás. Este hombre creyó ahí mismo, hermano, y ahí mismo se puso a producir para el reino. Y es más, ¿por qué le digo yo que tuviera presente la cita de Hechos capítulo 1 versículo 22 en adelante? Porque si tú miras el texto, ellos hicieron una oracioncita, ay Señor, ayúdanos. Los hermanitos se adelantaron, hermano. Dice que echaron ¿qué? A ver, al que le caiga el trapo encima, ese es. Pero el Señor ya tenía a su apóstol 12avo. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Y fue uno de los más productivos en el reino, hermano. Uno de los hombres. Tú miras la Biblia y bueno, Matías, ¿qué hizo? Matías andaba con los 12. Y no estoy menospreciando el ministerio de Matías, lo que pasa es que con Pablo hubo algo más veraz. Cuando Pablo manda a Ananías a que ore por él, le dijo, mire, este instrumento mío es, y le voy a enseñar lo que es padecer por mí. Note usted, si tú eres un lector de la Biblia juicioso, si tú miras la Biblia, el protagonista, uno de los protagonistas, bueno, que el protagonista es el Espíritu Santo, pero un personaje principal en el libro de Hechos es Pedro, pero en el capítulo 8 las cosas cambian un poquito. Ya entra en escena un personaje. En el capítulo 10 se habla de Pedro y todo lo demás, pero a partir de Hechos 13, ¿de quién más se va a hablar? ¿Y con quién termina la historia? Con Pablo. Con Pablo, hermano, con Pablo. Termina allí el ministerio.
Y fue un hombre llamado por Dios, que cumplía todos los requerimientos, hermano amado. Entonces, para comprobar su apostolado, también dice por aquí, un segundo requerimiento, ¿hay otra cita más? 1 Corintios 15, 7 y 8. ¿A quién se está refiriendo? A Pablo, porque es que a Pablo no le querían reconocer su ministerio porque él no estuvo entre los 12, pero es que él no tuvo que, o sea, él tuvo un acercamiento un poco más personal y rápido. Él validó el evangelio, él validó los 3 años, hermano. No se puso con tanto misterio, ya lo vi, creo en él. Por eso Dios, o sea, es que Dios ya tiene a sus escogidos, hermano amado. O sea, mira las capacidades. Si usted compara, ojo, no quiero menosprezar ministerios, pero si hay algo que tenía Pablo era lo siguiente: Pablo tenía ciudadanía romana y ciudadanía judía. Él podía entrar y salir de Roma cuando se le viniera en gana. ¿Por qué? Porque era un mercader. Él tenía su negocio, hablaba distintas lenguas, no era cualquier persona, era un hombre letrado, estudiado, miembro, escuchen, tenía un maestro llamado Gamaliel, miembro del Sanedril, era hebreo de hebreos, fariseo, era un duro, hermano, en la ley, no era cualquiera, era un hombre que sabía de Biblia, de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Conocía la ley. Y ejemplos tan hermosos, se enfrenta a griegos, a los epicúreos, a los estoicos, las escuelas filosóficas de ese tiempo. Le decían el palabrero, pero ese palabrero comenzó a ganar porque tenía argumentos, leía. Amén. Era un hombre que buscaba, anhelaba la presencia de Dios. Hay misterios en él, llevado al cielo. Según hay otros dicen que él fue llevado al tercer cielo, que vio cosas que no pudo contar, no le fueron permitidos. Le hace la carta a Gálatas, le hace las cartas paulinas, hermanos, son tesoros de la Biblia. ¿Sí? Y hay una literatura, él tiene mire, para mí Pablo tiene un compendio escritural impresionante. Y su apostolado se divulga y se habla en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos con la tercera, la segunda requerimiento. Primero leamos por favor Hechos capítulo 1, del 5 al 8. Bueno, aquí dice que es que hay que comprobar su apostolado a través de señales y milagros. ¿Sí? Alguien que por favor me busque Hechos capítulo 1 del 5 al 8, Hechos capítulo 2 versículo 42, Hechos 4:33. Alguien que lea Hechos capítulo 1 versículo 5. Amén, gloria a Dios. Hechos 2:42. Siguiente, ¿qué sigue el siguiente? El 43. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Entonces es una manera también para hacer, ¿sí? Yo sabía que había un mago que quería comprar la unción del Espíritu Santo. Denme esa unción a mí para yo también.
¿Sí? Era una manera de ser reconocidos, Entonces, esa es la segunda virtud, podemos decirlo, un requerimiento. Que yo puedo decir que yo puedo orar por alguien y Dios puede hacer un milagro. No necesariamente tengo que tener el ministerio apostólico para eso, porque si no estaría contradiciéndome, porque la Biblia dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Pero en ese tiempo, ¿quién eran las autoridades? ¿Quiénes? Es más, le voy a decir algo, ni en la iglesia católica se nombra eso. No, allá son obispos, ¿cómo es? Monseñor, ¿sí? Cardenales. El máximo es el Papa, pero allá nadie se hace llamar, para ellos los apóstoles son los que fueron. Bueno, no sé cómo vamos a ver ahí. También se llaman apóstoles. Al Papa le dicen apóstol. Vea pues. Imagínense. Bien, vemos aquí, dice que otra virtud o otra cualidad por la cual también contradecían a Pablo es que el apóstol tenía que haber sido escogido personalmente. ¿Por quién? Por el Señor. Por el Señor. Entonces, algunos dicen que a Pablo le decían, usted está diciendo fábula, usted inventó ese cuento para decir aquí que es apóstol. Pero cuando este hombre tomaba una serpiente en la mano, no le pasaba nada. ¿Sí? Y cuando predicaba, la gente se convertía. ¿Saben algo? Pasándome al otro lado, creo que hay ministros de Dios que quizás no fueron reconocidos como apóstoles por X o Y razones, pero fueron hombres que dieron su vida por Cristo. Si yo hablo de un John Wesley que dijo las siguientes palabras: mi parroquia serán en las calles, o mi parroquia está en la calle, y fundó iglesias, estuvo ahí. Charles Spurgeon, predicadores de renombre, Moody, hombres que dieron su vida a ministrar, a compartir de la palabra. Amén. Dios desea que la iglesia siga teniendo ese legado apostólico, me estoy haciendo entender, de ir. El apóstol no se queda quieto, el apóstol está en constante ¿qué? Movimiento, y produce movimiento. Está ahí para sembrar iglesias. Mira, en nuestra misión tenemos hombres de Dios. El pastor nombró uno, el hermano Miguel Álvarez. Un día tomé el tiempo para hablar con el hermano Miguel, y ese hombre caminó por el Magdalena Medio, por Antioquia, y hable del Señor. El otro fue el hermano Joaquín Arias, un hombre también que caminaba, y que ya están muy ancianos, pero en su vejez hay un legado de gente que conoció de Cristo a través de estos hombres. Amén. Está el padre de nuestra hermana Elizabeth. Él y su guitarra ministraba, pero iba, y había una pasión por predicar y una pasión por hablar del Señor, y no los avergonzaban. ¿Saben qué nos decían estos ancianos? Que los católicos a veces les tiraban tomates y cosas así. En la iglesia de Río Negro, Antioquia, se metieron unos tipos encapuchados con machetes y picaron las bancas de la iglesia, y picaron antiguamente había unos pianos para cantar los himnos, y ellos creyeron que eso había sido, que eso iba a gustar a la sociedad en Río Negro, Antioquia. ¿Saben? Eso disgustó antes. Eso disgustó, eso no está bien hecho. ¿Ustedes cómo le ocurre? Son evangélicos, sí, pero que no se meten con nosotros. Porque Dios no deja avergonzado a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano amado, una tercera virtud es que esta persona debía ser escogida personalmente por Dios. Mira, yo te llamo a un ministerio apostólico. Estás allí para esto. Es más, los apóstoles no vivían una vida alegre. Usted trate de investigar cómo murieron los apóstoles. Eso en internet hay una cantidad de videos.
Dicen que Pedro murió de cabeza, crucificado de cabeza. Le dijo a su verdugo: no me van a crucificar como murió el maestro, a mí de cabeza. ¿Sabe cómo murió el apóstol Pablo? Murió decapitado. Le cortaron la cabeza. No sé que hay un video, ojalá pudiera traerlo dentro de 8 días. Es un clip muy corto donde muestran, para que usted se nutra y usted tenga conocimiento. Solamente hablo del último apóstol, y es Juan. Juan es el único apóstol que murió de viejito. ¿Lo sabía usted? Juan no fue conocido como un mártir, no. Dicen los historiadores, creo que es Flavio Josefo, un historiador de esa época, y en sus manuscritos dice que, si no estoy mal, creo que es él, a Juan lo llevaron ante un emperador romano, no sé si fue Nerón, no sé cuál estaba ahí, en esa parte sí tengo como alguna lagunita, pero resulta que este emperador dijo: vea, este cristiano, tráiganmelo. Porque Juan era una persona muy reconocida. Juan hablaba y era autoridad. Y Roma no quería nada con los cristianos. Y dicen los historiadores que a Juan lo metieron en un barril de aceite hirviendo, hermano. Y lo metieron allá, ¡chuácate! El que caía ahí salía el esqueleto. Pero cuando sacaron a Juan, nada se quemó. Normal. El emperador se espantó y dijo: llevarle a Patmos y que se muera allá en Patmos. Y allá en Patmos, ¿qué escribió? El libro del Apocalipsis. Y saben, Patmos no eran las Islas Canarias, no era San Andrés y Providencia, no era la isla de Jamaica, no eran las islas lindas de República. No, Patmos era una isla literalmente donde moría usted haciendo trabajos forzados. Era un sitio donde desterraban a convictos. Eso era horrible, no era un lugar paradisiaco. Por ahí salió una predicadora diciendo que Dios le mostró otro Apocalipsis y estaba en el yate personal allá, y dijo que yate personal ni que nada, y que Dios me llevó a un sitio donde yo escribí el otro Apocalipsis. Hermana, está volando usted. Cosas que no tienen fundamentos bíblicos. Hermanos, hoy terminamos esta parte. Hemos entendido algo de lo que es la parte de los 5 ministerios. Sí, hay mucha tela por cortar. Eso es un tema muy amplio, ¿sí? Pero quiero decirles algo: hay hombres que están haciendo esta labor, que aunque quizás no han sido llamados, pero están haciendo esta labor. Están fundando iglesias, están dando su vida, están ahí, ¿saben algo? Están metiéndose a lugares recónditos del planeta para formar iglesias. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesús por estos hombres de Dios? Aleluya, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias. Señor, gracias por estos hombres que están caminando contigo, por estos hombres que lo han dejado todo, por estas familias que están yendo allá a esas tribus indígenas, que están haciendo bases misioneras, Dios mío, cumpliendo un legado, Dios mío, que se nos fue encomendado. Oramos por esos hermanos que se están arriesgando a ir a China a predicar tu palabra, los que están allá en Estambul, allá Dios mío, en Turquía, Dios mío, los que están en la Guajira, los que están en el Amazonas, los que están en las selvas del Brasil, los que están yendo allá a los dagures de China, lugares tan difíciles, los que están predicando tu palabra en Alaska, en Rusia, en España, donde el evangelio para muchos es difícil de entender, pero estos hombres están acompañados con algo que ha estado desde siempre, y es tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo quien lleva a llevar tu palabra, Señor, es el que convence, Señor del cielo. Oramos por cada misionero, oramos por cada iglesia que se esté formando allá. Oramos por esos hermanos que se congregan, Dios mío, en huecos oscuros, Dios de la gloria, porque si son vistos por las autoridades de su país, son condenados a la cárcel por creer en ti, Señor. Ten misericordia de ese predicador que está siendo amenazado allá, Dios mío, los que están atreviéndose a ir a los musulmanes, Señor del cielo, los que saben que es un riesgo, Dios mío, pero nada les impide predicar tu palabra y están dispuestos
dispuestos a ir a la horca si es necesario, pero con tal de predicar tu nombre, con tal de predicar las buenas nuevas, ellos lo dan todo por ti, Señor. Agradecemos por ellos, Señor, porque se está cumpliendo la gran comisión, Señor amado, lo que tú encomendaste: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gloria y honra, Señor, por esta noche. Gracias por este estudio, Dios de la gloria, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Levantar ese fuerte aplauso al Señor nuevamente, ese aplauso de gratitud. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.